Dios les bendiga, mis hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 6. En el Antiguo Testamento, mi hermana. Si llegó a Mateo, se devuelve, porque se pasó. Daniel, capítulo 6. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice así la bendita palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos nada contra este Daniel, ni ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado que por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró, el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Padre, una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor. Y en esta hora, oh Dios, anhelamos que tu palabra nos bendiga. Háblanos, Señor, en esta mañana. Señor, Pedro dijo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Úsame para entregar a tu pueblo en esta mañana, Señor, la palabra que tú has preparado, que alimentará sus vidas y nos permitirá, Señor, seguir creciendo en nuestro caminar cristiano. Te lo pedimos, oh Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Israel ya no existe como país. Después del reinado del rey Salomón, se dividió en dos reinos. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El reino del norte logró subsistir más o menos 200 años. Y en el año 720 a.C., Israel cae vencido por los asirios. Y de esta manera desaparece el reino del norte. Y en el año 586 a.C., Babilonia ataca a Israel, conquista Jerusalén. Y también entonces desaparece el reino del sur. Y muchos judíos son deportados hacia Babilonia. Y entre estos judíos que son deportados van 4 jóvenes, entre los cuales
va un joven llamado Daniel. Daniel, junto con estos 3 jóvenes, que eran del linaje de los príncipes de Israel, son designados por el rey Nabucodonosor para ser preparados en la ley, en la letra y en la lengua de los babilonios, de los caldeos, para servir en la corte del rey. Desde el momento de su deportación, Daniel se propuso ser fiel a Dios, ser fiel a los mandamientos de Dios. Le habían asignado una alimentación especial a aquellos 4 jóvenes, pero esa alimentación especial desde el punto de vista de las leyes de Dios eran alimentos inmundos. Y Daniel no quería fallarle a su Dios y pidió no comer. Y se las batió con porotitos, lenteja y garbanzo, solo con legumbres. Dios lo bendijo y cuando son examinados los encuentran más gorditos, guapos, de mucho mejor aspecto que los otros que habían comido esos alimentos inmundos. Dios, aún en la alimentación, estaba respaldando la fidelidad de Daniel. Así que Daniel quiso ser fiel a lo que había sido enseñado acerca de Jehová Dios. Pasan los años, muchos años. Ya Daniel no es un joven, tiene cerca de 90 años. Ha estado en la corte de Nabucodonosor, en la corte de Belsasar. Llegan los persas, conquistan Babilonia y ahora está en la corte del rey Darío, sirviendo en la parte administrativa del rey. Han pasado prácticamente 70 años desde que fue arrancado de su terruño, de su querida Jerusalén. Daniel ya no es un joven, es un anciano prácticamente de 90 años. Dios lo ha respaldado profesionalmente. La Biblia reconoce que en él había un espíritu superior y eso se había dado cuenta el rey Darío, por lo cual entonces el rey planea ponerlo como gobernador sobre todo el reino, sobre todo aquellos persas que servían en la corte del rey. Cuando aquellos persas, tanto los gobernadores como los sátrapas, se enteran de que el rey pretendía poner a un judío como jefe de ellos, dicen, por supuesto que no, eso sí que no. Y se unen los gobernadores y los sátrapas para confabular, para acabar con Daniel e impedir este deseo que tenía el rey Darío. Y el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nosotros los que hemos pasado por el uniforme sabemos lo que es el DHP. Una investigación muy acuciosa de nuestras vidas, nuestro pasado, nuestra familia, nuestros parientes, para ver si reunimos las condiciones de seguir o estar en alguna institución uniformada. A Daniel le hicieron un tremendo DHP. Le investigaron todo su comportamiento profesional. Le buscaron por un lado y por el otro.
Habían 120 hombres que habían ordenado buscar cualquier falta, cualquier falla, y no habían logrado encontrar nada de qué acusarle. Profesionalmente, Daniel, el viejito Daniel, era impecable. Y la pregunta es, ¿pasaríamos nosotros un DHP así en nuestro trabajo? No sé, pues cómo entiende usted el negocio. Pues. Ojalá lo pase, pues, porque usted es canuta. Pues. Ojalá la pese bien, pues, y la docena sea de 12. Daniel era íntegro, honesto, ordenado. No encontraban nada de qué acusarle. Y tomaron consejo y llegaron a la única conclusión de que si podían acusarlo de algo, tenía que ser en lo relacionado con su fe, con su devoción, con su fidelidad a Dios. Pero sabe, pensando en la integridad de Daniel, hay un dicho en nuestro mundo cristiano evangélico que dice que nuestros hechos predican más que 1000 palabras. Y la pregunta es la siguiente: ¿mi comportamiento profesional está predicando bien de mi fe cristiana? Nuestro comportamiento profesional está predicando bien de lo que es nuestra fe cristiana. ¿Está testificando bien de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? No puedo dejar de citar el texto de Colosenses, que habla acerca de esto, del espíritu con el cual debemos trabajar en nuestra profesión. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Siempre he dicho cuando converso acerca del matrimonio, en algún retiro o consejería matrimonial, siempre le pregunto a los varones, ¿cómo crees que Dios demanda que los esposos amen a la esposa? Y mi respuesta es, ¿cómo está en la Biblia? Amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. A veces las esposas se mueven un poquito así como no gustándole mucho cuando la Biblia dice que deben estar sujetas al marido como al Señor. Como que suena medio machista eso. Pero en realidad, si el esposo ama como Cristo ama a la iglesia, ¿qué mujer no va a querer estar sujeta a un varón así? Que la va a amar como Cristo ama a la iglesia, la regalonea, le lleva el desayuno a la cama, le lava los pies. ¿Por qué te ríes, Samuel? ¿Nunca lo ha hecho? Elizabeth, exige que te ame como te ama la iglesia. ¿Y sabe? La versión internacional, la NBI, es todavía más fuerte, porque usa la traducción correcta de la primera palabra, de siervos, y dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los estén mirando,
como los que quieren ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie de este mundo. Esclavos. Mire lo que le demandan el trabajo a esclavos. Y no sé si usted lo sabía, pero los esclavos no ganaban sueldo por la comida y eso. Y sin embargo, Pablo les dice, trabajen de buena gana. ¿Con qué cara trabajamos en la semana? Esa es la característica que en cuanto a la profesión, al trabajo, nos demanda la palabra del Señor. Mi hermano Mancilla recién decía que los alumnos de repente eran estorbados por los instructores para ir al culto. Ay, qué ganas de pedir que caiga fuego del cielo. Pero la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos, aún a nuestros instructores militares. Y créanme, yo viví lo que mi hermano Mancilla vivió. Los famosos aporreos. Y parece que el día lunes los instructores llegaban más enojados y más la sufríamos nosotros. Había que amarlos por sobre todas las cosas y pedir que el Señor los salvara también. Hay jefes que son complicados en el trabajo y debemos amarlos. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ama y quiere la salvación de ellos también. Se unieron entonces e inventaron una ley que hacía ilegal la oración de Daniel. Así que se inventaron una ley para hacer ilegal la oración de Daniel, esa oración que 3 veces hacía delante de Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Qué alto concepto tenían esos gobernadores, su rey, que querían casi transformarlo en Dios. Y como decimos en buen chileno, Darío pisó el palito y firmó el edicto. Por 30 días nadie debía orar o pedir nada, ni a un Dios ni a nadie, si no fuera solamente al rey. Qué noticia para este hombre que 3 veces oraba al día. Pero ¿sabes? Quizás lo podríamos racionar un poco y decir, pero Daniel, ¿para qué te complicas tanto si es una prohibición de solo 30 días? 30 días que no te pongas a orar. ¿Qué tanto? Pero para Daniel eran valiosos esos 3 momentos del día en que se presentaba ante la presencia de su Dios. Si usted se fija en el texto que hemos leído, siempre dice, cuando habla de la oración de Daniel, dice que oraba en la presencia de Dios. Cuando Daniel se arrodillaba, ahí estaba Dios con él.
No estaba orando solo, no estaba repitiendo una costumbre religiosa. Cada vez que se arrodillaba Daniel, Dios estaba ahí con él. Y Daniel amaba, valoraba esos momentos en que dejaba de lado su responsabilidad administrativa y apartaba unos momentos para presentarse ante Dios en oración. Valía demasiado esos momentos a solas con Dios. Hay un himno muy antiguo que dice: a solas al huerto yo voy. Y creo que muchos de nosotros en la madrugada, cuando de repente se nos ha ido el sueño por cualquier cosa, aprovechamos de estar a solas con Dios. Y qué gratos momentos estar ahí. Nadie nos escucha, nadie a nuestro lado dice amén a lo que estamos orando, hablando con Dios, pero sentimos la presencia de Dios. Puede estar muy helada la mañana, pero ese calor que Dios produce en nuestro interior, ahí está renovando nuestro espíritu y nuestro ser. Sí, para Daniel era demasiado importante la presencia de Dios en ese tiempo de oración que no iba a querer perderlo. Y cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. No, Daniel valoraba demasiado esos momentos diarios con Dios. Valoraba demasiado esos momentos de oración y ninguna ley con sentencia de muerte le iba a quitar la bendición de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto valoramos en nuestras vidas la presencia de Dios? ¿Cuánto valoramos en nuestras vidas la presencia de Dios? La presencia de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Cuánto valoramos? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar para seguir en la presencia, para no perder la presencia de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para no perder esa comunión diaria con Dios? Para Daniel valía tanto que eligió morir, ser echado en el foso de los leones, que perder un día sin estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto vale Dios para mí? El rey Darío trató de salvar a Daniel, pero no hubo caso. Tuvo que cumplirse la ley que había firmado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves. Esa frase me habla mucho. El rey tuyo, a quien tú constantemente sirves. No hay duda que para el rey Darío, este viejo judío que ya por tantos años servía en el reino, era el mejor profesional que tenía. Pero sin embargo, el testimonio de fe que tenía de Daniel era tan fuerte como el testimonio profesional. Y por eso usa esta frase: el Dios a quien tú constantemente sirves. Habla de fidelidad,
habla de fe, habla de constancia, a quien tú constantemente sirves. Y debo confesar que en mi vida cristiana no siempre he sido constante en mi servicio a Dios. Daniel tenía el testimonio de ser un siervo constante, de ser un siervo fiel, de ser siervo del Dios Altísimo. La misma expresión sale de los labios del rey cuando al otro día de madrugada va al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Pensaba que probablemente no estaba. Probablemente Darío tenía un poquito de fe que podría haberse producido un milagro. Y con voz triste gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves. A quien tú constantemente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Dios nos ayude a ser constantes, a no fallar, a valorar la comunión con Dios. Mire, aprovechando que está mi hermano Mancilla acá, cuando él y yo en la Fuerza Aérea, él en el Ejército, inició su carrera profesional, lo hicimos con un compromiso de muerte, en una gran formación, con nuestro mejor uniforme, nos paramos ante la bandera y juramos morir si era necesario. Y en mis 30 años de servicio nunca dudé de que si era necesario iba a tener que morir. Como creo que mi hermano Mancilla tampoco lo ha dudado. Como cristiano, ¿qué estamos dispuestos a pagar por nuestro Dios? Si por un sentimiento patriótico algunos hombres y mujeres juran morir, ¿qué estamos dispuestos a pagar, a entregar por aquel que nos amó y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario? Que nos ha perdonado una y otra vez, que cada vez que hemos caído nos ha levantado, nos ha limpiado, nos ha renovado y nos ha dado una nueva oportunidad para servirle. ¿No cree que este Dios vale más que la bandera? ¿No cree que este Dios vale más que el concepto de patria? ¿Cuánto vale Dios en tu vida? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Sí, para Darío, este viejo judío era su mejor gobernador. Pero por sobre eso, Darío sabía que este viejo judío era un siervo del Dios viviente, un siervo que servía constantemente a Dios. Era fiel y constante servidor de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la iglesia hermanos que por cualquier enojo dejan de lado su responsabilidad, se mandan cambiar?
por cualquier nada. Aquí encontramos un viejo que estaba dispuesto a morir, pero iba a seguir siendo fiel servidor de Dios. Y sabe cómo servía a Dios, orando 3 veces al día por su nación, por Israel. Orando 3 veces al día, pidiendo: Dios, sácanos de esta esclavitud y haznos renacer de nuevo como nación. Ese era el servicio que principalmente hacía Daniel. ¿Qué testimonio tenía Darío de Daniel? Fiel servidor de Dios. ¿Qué testimonio tienen de ti en el trabajo, en la cuadra, en el pasaje donde vives, en el edificio? Sí, probablemente tienen en el trabajo el testimonio de un buen profesional. Pero el otro lado, por el lado de tu fe, siempre reloj incircunciso, ya empezó a andar más rápido. El triste testimonio del pastor Eduardo Herrera con respecto a alguno de los hermanos de su iglesia. Un empresario siempre iba a su iglesia a pedir si tenía hermanos que quisieran trabajar en la empresa. Siempre llegaba el empresario ahí a la iglesia, el pastor Herrera, a pedir si habían hermanos que querían trabajar en la iglesia, y el pastor Herrera estaba muy contento de que había tan buen testimonio de los hombres, de los hermanos de la iglesia, que ese empresario quería puros evangélicos en su iglesia, en su empresa. Y un día el pastor le preguntó: bueno, ¿y por qué usted quiere solamente evangélico en su empresa? Y el empresario le dijo: mire, los evangélicos no hacen San Lunes. Así que el día lunes es un trabajo, la empresa tiene toda su dotación completa de trabajadores, así que está bien que hayan evangélicos. Así que los evangélicos no hacen San Lunes y roban poco. Los no evangélicos robaban harto, pero los evangélicos robaban poco. Y por eso el empresario quería puro evangélico. Hasta ahí llegó el orgullo del pastor Herrera. ¿Qué opinan de nosotros en la pega? Perdóname que te lo digo. ¿Eres de los que roban poco? ¿Qué concepto tienen de nosotros? Pero ahora en el otro lado, ¿qué concepto tienen de nosotros? ¿Eres de los que esconden su fe en la pega? ¿Saben que eres evangélico? ¿Te asusta que se burlen de ti? Hubo uno que no se asustó porque le iban a tirar al foso a los leones. ¿Te afectan que te hagan bullying por ser cristiano? Esto lo viví yo cuando estaba todavía en servicio en la Fuerza Aérea. Nos autorizaron a hacer un culto y le pedí a un hermano evangélico que trabajaba en el área electrónica que me apoyara con la amplificación y con parlante y micrófono. Un culto abierto con toda la formación. Y hablé con un hermano y le dije: oye, el hermano Fuente, ay, se me salió el apellido, no quería decirlo. ¿Lo has visto? ¿Y sabes lo que me dijo el otro hermano? ¿Es hermano? Pero claro, sí, hermano de la iglesia tanto, hay más de 20 años. Incluso sé que va a predicar al punto el día domingo. Como va a predicar al punto, ya sabe que no es de la Asamblea de Dios, ¿no? Y el hermano Fuentes trabajaba
en este escritorio y el otro hermano en este escritorio. Los dos juntitos en la misma oficina. El hermano de acá siempre ponía música cristiana muy suavecita ahí en una radio. Y el hermano Fuentes lo escuchaba. Llevaban más de 2 años trabajando juntos y nunca el hermano Fuentes le había dicho a su hermano en la fe: yo también soy un hijo del Señor. Vamos a esconder nuestra fe. ¿Acaso la Biblia nos dice que debemos ser la luz del mundo? ¿Acaso la primera llama de esta luz no tiene que ser nuestro testimonio? ¿O vamos a esperar a que Dios nos suba a un púlpito para ser la luz del mundo? ¿Sabe? Por eso la pregunta es válida en esta mañana. ¿Cuánto valoramos la comunión con Dios en nuestras vidas? ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por ella, a arriesgar por ella? ¿Valoras la comunión con Dios? ¿Cómo lo valoraba este hombre, Daniel? Que aunque Dios lo había respaldado en el reinado de Nabucodonosor, le había salvado del horno del fuego, le había respaldado Dios con la interpretación de sueños, visiones, y le había dado la sabiduría en el desempeño de sus labores administrativas, de tal manera que era el más prestigioso gobernador del reino. Pero déjame decirte algo que no está aquí en el texto bíblico. Dios no le había respondido una oración por años. Una oración, una petición que desde joven le había hecho, desde el día que lo habían sacado cautivo rumbo a Babilonia. Estoy seguro que Daniel le había pedido a Dios: Señor, permítenos un día volver a Jerusalén. Han pasado 70 años orando y pidiéndole a Dios, dentro de todas sus peticiones, pidiéndole a Dios: Señor, cuánto anhelo volver a mi Jerusalén. Por eso cada día 3 veces se arrodillaba y abría la ventana que daba hacia Jerusalén, porque su alma, su corazón, su sentir anhelaba volver a estar en su tierra de bendición, en Jerusalén. Pero han pasado más de 70 años y esa oración no ha sido respondida. Y a pesar de esa oración no respondida, nunca disminuyó su fe. Nunca disminuyó su dependencia de Dios. Y a veces nosotros por algunas cosas nos enfriamos. Dejamos de venir. Permitimos que el diablo nos engañe diciéndonos: total, en la casa también está el Señor. ¿Cuántos sabemos muy bien que la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Pero dejamos que el enemigo nos engañe con consejos que parecen cristianos, pero que lo único que buscan es apartarte de Dios, enfriar tu comunión con Dios. Total, en mi casa también está el Señor. Daniel podría haber dicho: son 30 días. Y como diría un buen aviador, 30 días pasan volando. Pero él no iba a arriesgar, no iba a perder, porque un solo día era demasiado importante para Daniel. Un solo día sin la presencia de Dios era como mucho. Pero a veces nos hemos enfriado en nuestro caminar. Sí, es verdad. No podemos engañarnos. Tenemos que ser honestos ante Dios.
Sí, muchas veces nos hemos enfriado en nuestro caminar cristiano. Como que hemos perdido la ganas de ir a la iglesia. Alguna desilusión. Y hasta algunos se enojan con Dios porque Dios no les contesta la oración que por tanto tiempo le han presentado. ¿Qué puede haber desilusionado, haber hecho perder el valor de la comunión con Dios en tu vida? Una oración no contestada. ¿Sabe? Una de mis grandes tristezas que he tenido en mi vida profesional fue no llegar a su oficial mayor, a la cúspide de mi carrera. ¿Y sabe por qué no llegué? Por ser un evangélico activo en la institución. Y en el periodo que tenía que ir a curso, el comandante en jefe era un enemigo acérrimo del evangelio. Y aparecía en televisión testificando de Dios como aviador. Y no me permitieron ir a ese curso. Señor, si estaba testificando de ti, ¿por qué permites que un impío me quite lo que me merezco? ¿Por qué me impides que un enemigo del evangelio me quite aquello que me merezco, Señor? Pero no portar una jineta sobre el hombro hará disminuir el valor de Dios en mi vida. ¿Ha habido algo en tu vida que ha hecho eso? ¿Qué está haciendo que el valor de Dios en tu vida se esté apagando? Permíteme decirte algo. Sí, el hombre me quitó la jineta. Pero habrá algo que ni el diablo podrá quitarme, que es la corona de vida que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mi alma. Eso no me lo quita nadie. Podrá pagar mi pasión por Dios porque mi esposa murió por un cáncer que no pudo ser sanado por Dios, que Dios no sanó. Sí, no sanó del cáncer. Pero hay una cosa que tengo muy clara. Ella está en la presencia de Dios. Porque para ella, al igual que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ella ganó cuando partió a la presencia de Dios. Sí, el enemigo tratará por diferentes medios de que el valor de Dios en nuestras vidas disminuya, cambie, de que se apague nuestro amor, nuestra pasión por Él. Pero yo te quiero decir en esta mañana, mi hermano, mi hermana, que vale la pena la comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es vida eterna para ti y para mí. Y no hay ninguna cosa terrenal que pueda opacar esa gran verdad. Tu comunión con Dios significa vida eterna para ti. Tu fidelidad a Dios significa vida eterna para tus hijos, para tu familia, para tus nietos. Sigue adelante. Por 70 años, 3 veces al día, Daniel oraba que le permitiera a Israel volver a Jerusalén. Daniel no lo vio, pero cuando llegó el tiempo, Israel volvió a Jerusalén. Sé fiel y sigue luchando por tus hijos, tus nietos
y tu propia vida. Esa comunión vale vida eterna para ti y para tu familia. Oremos al Señor. Señor, oh Dios, bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que tú eres para nosotros en el día a día. Señor, que nada ni nadie nos quite, Señor, esta bendición de poder acercarnos a ti cada día, porque el velo del templo fue rasgado con tu muerte en la cruz del Calvario, Jesús bendito. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, gracias porque tú estás aquí, oh Dios. Ayúdanos a amarte como tú siempre nos has amado. Te lo pido, Dios, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.